Iglesia dada en Filipos. 51 mensajes nos regaló el Señor para evacuar en forma expositiva esta preciosa, maravillosa carta del gozo. Hoy leeremos y estudiaremos desde el versículo 20 hasta el versículo 23 de esta inerrante y toda suficiente palabra del Señor. En sus versículos 20 al 23 dice así: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre, infinitas gracias te damos, Señor, este día especial, un día separado para ti, un día en que tu pueblo reunido, unánime, al lado tuyo, al frente tuyo, Señor, escuchando, Padre, ¿qué tienes para darnos? ¿Cuánto alimento necesitamos, Señor, para cubrir nuestras necesidades? Pero el principal alimento es el alimento espiritual. Hoy, Señor, sabemos que tú nos alimentarás. Sabemos que no saldremos igual que como entramos acá, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias, Señor, por la escritura. Gracias, amado Padre, por la carta enviada por intermedio de Epafrodito a la iglesia en Filipos. Gracias por el inmenso recorrido hecho por este hermano para ir por ella. Gracias porque llegó a donde tenía que llegar y ha llegado hoy a la iglesia bíblica Semillas de Fe en su final. Señor, te suplicamos que tu Santo Espíritu tenga una porción especial para nosotros el día de hoy. Te suplicamos por salvación, te suplicamos por personas que cada día obedezcan más lo que en tu palabra nos pide, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como nos dimos cuenta, Filipenses es un libro de gozo, es una carta de gozo. Pablo ha experimentado todas las circunstancias que puede haber sufrido o experimentado una persona en esa época, por la persecución que había y por todo lo que estaba pasando luego de la muerte de Cristo, toda la persecución que inició. Si Pablo tenía alguna necesidad, él estaba gozoso. Si Pablo tenía alguna enfermedad, estaba gozoso. Si Pablo tenía alguna tribulación, él estaba gozoso. Si tenía que tener abundancia y la tuvo en algún momento de bienes materiales, él estaba gozoso. Él decía que en todo y por todo estaba enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia y padecer de necesidad. ¿Cómo logró llegar a esta elevada meta? Y él mismo lo dice al final cuando estudiamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era una fortaleza emocional, era una fortaleza física, era una fortaleza espiritual, y todo provenía de Cristo, y todo pudo sortear toda circunstancia que se le presentó con gozo. Por eso él lo podía enseñar, por eso él podía decirle a la iglesia, él podía decirle a la gente que él, a pesar de todas las circunstancias que había pasado, él no había perdido su gozo. Y créanme que eso es maravilloso escucharlo el día de hoy.
Nosotros deberíamos imitar ese comportamiento como lo hemos visto, porque la verdad, si somos aquí francos, aquí entre nosotros y que no salga de aquí y no le contemos a nadie, muchas veces nosotros no tenemos o no reconocemos esa clase de gozo en nuestras vidas. Quizás cuando tenemos un gozo similar a ese es una excepción a la norma. Nos mantenemos estresados, temerosos, tensos, frustrados, desanimados, presionados, preocupados, perplejos. Y quizás esta carta fluya como como el agua debajo de un puente y luego no nos acordemos de lo que el Señor nos ha pedido. Y créanme, nos falta ese gozo que habla el apóstol Pablo. Para tener ese gozo necesitamos, por ejemplo, poner en práctica lo que vimos hace un par de semanas en Filipenses 4:6, que dice: por nada que estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. No hay para qué vivir afanosos. Si hacemos lo que Pablo nos ha recomendado hacer, podremos cambiar esa tristeza, esas preocupaciones, ese estrés, todo eso por un gozo diferente. Es en realidad una gran bendición el tener a nuestra disposición esa disponibilidad de cambiar tristeza, estrés por gozo. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Y en la conclusión de esta carta a los filipenses, Pablo nos da un ejemplo de cómo deberíamos hacer nosotros cuando reconocemos que en Cristo podemos cambiar esa tristeza en gozo. En estos versículos que hemos leído, vamos a profundizar en 4 unidades de pensamiento. Una primera es una doxología necesaria. Una doxología necesaria. Un segundo punto, los santos, una realidad exclusiva del cristianismo. Tercero, el gozo de los apartados por causa de lo ocurrido en la casa romana. Y un cuarto punto es el gozo de la gracia inmerecida de los apartados. Veamos el primer punto. El primer versículo dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología. La palabra doxología viene de 2 palabras griegas: doxa, que significa gloria, y logos, que significa palabra. Es una palabra acerca de la gloria de Dios. Es una manifestación suprema de alabanza, de adoración al eterno, al sublime, al majestuoso, al invisible. Pablo reacciona al terminar la carta y muchas personas dicen que él mismo con su puño y letra pudo haber escrito estos últimos versículos. Pablo reacciona en una alabanza ante la inspiración dada por Dios en estas verdades sublimes en esta carta. De igual forma lo hace en otras cartas. Para que entendamos la profundidad de la doxología, tenemos que ir a Romanos. Por favor, vamos a Romanos 11:33. Pablo, luego de la primera parte de la carta a los romanos, donde hay tanto conocimiento doctrinal, él luego de terminar, en el versículo 11 dice lo siguiente, en el capítulo 11, verso 33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Verso 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Verso 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, la gloria por los siglos. Amén. Eso es una doxología.
Es una manifestación suprema de alabanza, de reconocimiento del poder, de reconocimiento en acción de gracias por las verdades dadas por el Señor en esos primeros capítulos, en los primeros 11 capítulos o 10 de la carta a los romanos. Pero no solamente Pablo en este verso 11 se derrama en esa alabanza al Señor, sino que en el capítulo 16 de Romanos también. Vamos al capítulo 16, verso 25. 16, 25 de Romanos, dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Ya terminando la carta, el apóstol Pablo también entrega una doxología al Señor, alabando, dando una alabanza al Señor por todo el tema doctrinal que le ha regalado esa preciosa carta, la máxima carta en el tema doctrinal que nos han entregado el Señor. Pero en la carta de los Efesios, como les dije también, hay algo hermoso. En Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estas doxologías fueron entregadas por Pablo dándole gracias al Señor por esa riqueza doctrinal que había entregado, pero también como respuesta de reconocimiento por lo que Dios hace por los creyentes. Y la doxología que le entregó en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero también en alabanza por la seguridad eterna, en Judas, en Judas, versículos 24 y 25, dice: a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Miren cómo dice el versículo 24: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Qué podrán hacer las personas que piensan que la salvación se puede perder con este pequeño regloncito? ¿Qué podrán hacer? Tendrán que borrarlo, pienso yo. Estas doxologías son una confirmación de las verdades, dones y misericordias concedidas por nuestro Dios. Ya entendido lo que es la doxología y entendido en la escritura donde más la encontramos, continuemos. Y dice: al Dios y Padre nuestro, al Dios y Padre nuestro. No hay ningún asomo de gloriarse Pablo de su ministerio ni de su vida. Dice: todo es para Dios. Su gloria es sempiterna, porque dice: por los siglos de los siglos. Y miren cómo lo expresa el Espíritu Santo acá en la misma carta a los Filipenses, inclusive del mismo Jesucristo, cuando en el capítulo 2, versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y miren cómo dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? ¿Para la gloria de quién? De Dios Padre. La gloria es para Dios Padre. La actitud permanente del creyente debe ser una actitud de adoración a Dios, siempre. Pero recordemos que tenemos un corazón que, según un gran escritor llamado Hermano, dice que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Estamos fabricando ídolos por todos, que pueden inclusive desviar su adoración hacia dioses creados por nosotros, inclusive pensando que estamos adorando al mismo Dios vivo y verdadero, al único y sabio Dios.
Y no pensemos que solamente la idolatría es solamente arrodillarse delante de alguna imagen o de algún objeto. No. Dice A.W. Tozer que la idolatría, la esencia de la idolatría es abrigar pensamientos acerca de Dios que son indignos de Él. El solo hecho de tener pensamientos acerca de Dios que no abriguen lo que es Dios y sus atributos son indignos de Él. Por tal motivo es idolatría. Por eso es importantísimo conocer a Dios. ¿Cómo podemos nosotros adorar a alguien que no conocemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Es imposible. ¿Cómo podemos enamorarnos de una persona si no la conocemos? Por eso hay un proceso de noviazgo, donde la gente se conoce el uno al otro para irse enamorando. Una adoración en ignorancia a Dios podría constituirse en idolatría. ¿Qué estás adorando si no conoces lo que estás adorando? ¿A quién estás alabando si ni siquiera sabes de qué estamos hablando acá? La doxología es eso. La doxología es la máxima expresión de que cuando tú conoces a Dios, tú le estás dando la máxima alabanza de adoración. Un corazón ocupado con sombras de nuestra anterior vida o gobernada por el viejo hombre podría crear dioses a los cuales ese Dios único que conocemos le podría decir, como dijo en el Salmo 50, 21, Salmo 50, versículo 21, en la parte B, dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Pensabas que éramos lo mismo? Teníamos el mismo nivel. Y hablando de doxología, de alabanza, no perdamos esta oportunidad para reflexionar sobre los resultados de una genuina alabanza de adoración. Por eso, antes de eso, recordemos cómo es el carácter de Dios. Dios es un Dios celoso. Desde el mismo Éxodo, cuando Dios le entregó las tablas de la ley, al hombre le dijo, soy celoso. Solo para mí la gloria, solo para mí. Y en Isaías 48 dije, mi honra no se la daré a otro. Por tal motivo, la dirección de nuestra alabanza, la dirección de nuestra doxología, nada tiene que ver con nuestro ministerio, nada tiene que ver con lo bueno que tú eres, sino lo bueno que es Dios. ¿Qué resultados obtenemos de una genuina alabanza de oración? Obtenemos que nos deleitamos de Dios. Es un deleite que nosotros tenemos de Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alaban. Selah, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Otro de los resultados es que Dios se deleita en nosotros. Miren cómo dice Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Tercero, nos acercamos a Dios. Ese es uno de los beneficios. Nos acercamos a Dios por esa asombrosa realidad del culto del nuevo pacto. Porque en Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ese día que Él fue sacrificado, el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo y quedó el lugar santísimo expuesto a la gente. Por el rasgar su cuerpo, nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo. El culto del nuevo pacto es diferente. Ya no se necesitan esos sacerdotes. Tenemos un sacerdote único al cual hay que adorar y alabar. En Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dice así el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Otro de los beneficios es que Dios se acerca a nosotros. Santiago 4:8, que es la carta que nosotros vamos a iniciar a estudiar, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Otro de los beneficios de la alabanza es que Dios nos ministra. En 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando alabamos, cuando tenemos doxologías a Dios, cuando tenemos esa adoración a Dios, los enemigos del Señor huyen. Y les voy a recordar lo que pasó en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Si lo quieren leer, es muy lindo, pero le voy a leer 2 versículos donde apoyan esto que les digo, que los cánticos, las alabanzas, las doxologías al Señor, los enemigos huyen. Dice así: y ha habido consejo por el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Es lo que estaban cantando. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Pero se necesita una condición para esta alabanza, para esta doxología. Tiene que haber una condición. Y vamos todos a Juan 4:23, por favor. Mas la hora viene, habla Jesucristo. Juan 4:23, miren cómo dice Jesucristo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, vuelve y repite porque es muy importante, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Evacuado lo que es la doxología y la necesidad de ella y el por qué estaba al final de la carta, penetremos un poquitico más en lo que necesitamos entender hoy. Y el segundo punto dice: los santos, una realidad exclusiva del cristianismo. Una realidad exclusiva del cristianismo. Y miren cómo dice el verso 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Verso 22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César, que lo veremos más adelante. Y créanme que el título que coloqué no es un título al azar, no, sí somos exclusivos, de verdad. En ninguna otra religión los seguidores de su líder están tan unidos como en el cristianismo, en ninguna otra. Hagan el recorrido que quieran. Los otros solamente se limitan a escuchar las enseñanzas de ese pseudo líder, de ese pseudo Dios, de ese tipo, inclusive hasta creados por la misma mente imaginaria de los escritores. Nosotros los cristianos estamos en nuestro líder supremo, estamos en nuestro Salvador, estamos en Cristo Jesús. Esta unión vital se gesta cuando ese Dios hombre viene y muere para redimir a sus seguidores. Él nos liberta. Somos de Él, pertenecemos a Él, nos compró con su sangre al precio máximo. Y esa muerte sacrificial de Cristo en la cruz aparta a los creyentes para Dios y los hace santos. Los aparta y los hace santos. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese Dios hombre. Más claridad la podemos encontrar si tenemos alguna duda de lo que dice Gálatas 2:20. La tenemos en Hebreos 10:10, donde dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Un sacerdote, uno solo.
Un solo sacrificio. No un sacrificio cada rito que hace la religión tradicional. Cada rito que hace la religión tradicional. A las 8, 10, 12, 2 de la tarde, 6 de la tarde, en cada uno de ellos hay un sacrificio. No, hubo un solo sacrificio. El de Cristo Jesús. Solamente el de Cristo Jesús. Porque eso querría decir que a Cristo no le alcanzó la misa del día anterior para hacer lo que tenía que hacer el día siguiente y tenía que volverlo a matar. ¡Qué sacrilegio! Pablo también le escribió a los corintios diciéndoles, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y más adelante en el versículo 21 le dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos compró con su sangre, nos hizo santos, Todo creyente en Cristo Jesús es santo. Todos, el 100%, no el 99.9, no. Todos son santos, porque por medio de la fe en Cristo Jesús se consagra a Dios y se separa del pecado. Y no estoy diciendo que no pequemos. No hay ninguno que no peque, dice la Sagrada Escritura. Cuando Pablo llama santos a los de Filipos, les está diciendo y les está recordando que ellos tienen que vivir como justos. Ellos tienen que vivir por aquel don dado por Cristo Jesús a ellos. Si nos vamos al Génesis, encontramos que ese primer Adán dejó una imprenta sobre la humanidad caída, el primer Adán. Pero el postrer Adán, Jesucristo, dejó también una imprenta sobre una nueva humanidad. Hubo una nueva humanidad con Cristo y se representa en la santidad. Somos santos en Él y por medio de Él. En 1 Corintios 15:45 dice, y así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. A todos aquellos por los cuales Él murió en la cruz del Calvario. Y hay una nota y una página que quise traer para ustedes y dice así. Al saber que somos depositarios de una imagen siempre en expansión de quien es Dios y de lo que ha hecho por nosotros, el saber y reconocer más profundamente cuán espléndida es su misericordia, qué paciente es con nosotros, comienza a expresarse tanto en nuestras actitudes como en nuestras acciones. El saber, el entender toda la misericordia y lo que ha hecho Dios por nosotros y la paciencia que tiene con nosotros hace que comience a expresarse en nuestras actitudes y en nuestras acciones. La una da forma a la otra, dice el autor. Las actitudes correctas conducen a comportamientos santos y los comportamientos correctos pueden también comenzar a dar forma a nuestras actitudes. Dice el autor, hacer lo correcto, aunque sea apretando los dientes, incluso aunque no queramos, puede ayudarnos a hacer lo correcto la próxima vez con una sonrisa un poco más amplia. Dice la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, para terminar este segundo punto, dice así, por tanto, vamos todos ahí, primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, póngale bastante cuidado, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, conocer al Señor, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pues, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Ojo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como decía el autor anteriormente. Y el versículo 10 dice, porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo.
Sed santos porque yo soy santo. Amén. Tercer punto, el gozo de los apartados. Entendamos a los santos como los apartados. Somos apartados de Dios, somos apartados del Cordero. El gozo de los santos por causa de lo ocurrido en la casa romana. Y este título no es que tenga una importancia mínima de lo que he acabado de hablar en doxología y lo que he acabado de hablar acerca de lo que es ser santo. No. Es importantísimo lo que quedó escrito ahí, esas 4 o 5 palabras que dicen, y especialmente los de la casa de César, tiene una profundidad, tiene un contenido inmensamente grande y que solamente cuando estemos al otro lado del sol, nosotros entenderemos qué fue lo que pasó en la casa de César. Verso 22. En la parte final, y especialmente los de la casa de César están saludando, los de la casa de César, los de Roma están saludando ¿a quiénes? A los de Filipos. Los están saludando, le están mandando un saludo. Y créanme que uno tiene que sentir por dentro un gozo maravilloso, tenemos que sentirlo y experimentarlo al ver que pecadores reciben la salvación. Al ver que pecadores reciben la salvación, sea del grado de pecadores que sean. Cada uno de nosotros sabe de la profundidad de donde nos sacó el Señor. ¿Cuánto habíamos pecado desde que teníamos, desde así que estamos así, acumuladito, un fardo, ya no está. Ese fardo fue dejado al lado de la cruz del Calvario. Allá fue dejado. ¡Qué maravilla! Varios de la guardia pretoriana pertenecientes a esa casa imperial, esa casa de Roma, fueron guiados por Pablo a la fe de Jesucristo. Miren lo que les voy a decir. Pablo, tenía que estar atado con cadenas cada 8 horas, a cada 6 horas le cambiaban a un guardián para que estuviera con Pablo y no se les fuera a volar o no fuera a hacer algo que de pronto fuera la causa necesaria para poderlo matar. ¿Cuántos de estas guardia pretoriana escuchó el evangelio? ¿Cuántos? Si le cambiaban uno cada 8 horas. Y cada 8 horas él estaba escuchando lo mismo para las personas que visitaban a Pablo, porque Pablo lo visitaban todo el día. Porque lo vimos en Filipenses 1:12 que dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Miren, lo que me estaba pasando, creían que con eso me iban a frenar, pero me estaban trayendo personas que yo les estaba convirtiendo. Romanos. Verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pero lo más importante de esto es el hecho de que el cristianismo entró en la profundidad, en el círculo interno de esos servidores de palacio. De la parte interna, los más internos que estaban cerquita a Nerón, ahí entró el cristianismo. Su posición en medio de un ambiente totalmente pagano en el que muchos adoraban a ese emperador como si fuera Dios, no les impidió permanecer fieles al único y sabio Dios, al Salvador, ahí metidos en toda la casa del pretorio. No les impidió permanecer a ese Dios único que ellos habían conocido. Y es más, ellos anunciaron las buenas nuevas a otros y fortalecieron la iglesia. Inclusive con este saludo que envían a la casa a la iglesia de Filipos, fortalecieron la casa de Filipos, entendiendo que en ese versículo, que en ese capítulo inicial, lo que había dicho Pablo era cierto. Roma mandándole un saludo a Filipos. ¡Wow! Y créame que solamente entenderemos en la eternidad lo que pasó ahí, de aquellos que han consagrado la vida a Cristo en ambientes completamente mundanos y hostiles. Nosotros estamos viviendo en aguas tranquilas. Miren, estamos en aguas tan tranquilas que
A veces ni evangelizamos. A veces ni obedecemos al Señor. Conocemos al Señor, si Él nos pide alguna cosa, pues no la hacemos. De pronto, Señor, pues lo estoy considerando, lo estoy pensando. No, hay gente que está en este momento en Afganistán, hay gente que está en este momento oculta, le revisan sus celulares y si hay algún indicio en su celular o en su computadora, en alguna parte, encuentran algo de Cristo, lo asesinan inmediatamente. Hoy, en este instante, hoy debe haber muerto gente en Afganistán por el nombre de Cristo. Y nosotros aquí, en aguas tranquilas. ¿Cuántos misioneros están ofrendando sus vidas, yendo a otras partes, a llevar el nombre de Cristo por encima de cualquier circunstancia, poniendo sus vidas, poniendo su integridad, su salud? Así es. Gloria a Dios por ellos. Cuarto, el gozo de la gracia inmerecida de los apartados. Y miren el verso 23 con que termina la carta, miren cómo dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí termina la carta. Imagínense la escena de la carta. Imagínensela, por favor. Una vez entregada por Epafrodito a los obispos, porque miren que en el versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿qué? Con los obispos y diáconos. Él le entregó la carta a los obispos y a los diáconos. Es leída. Esta carta es leída delante de 10, 15, 20, 50 personas. No sabemos. Luego lo sabremos cuando estemos del lado de allá. ¿Cuántas personas habían en Filipos escuchando lo que decía la carta de Pablo? Fue leída en el culto la carta, esta carta que hoy en el siglo XXI, en el mes de septiembre, terminando este año del año 21, hoy la hemos leído durante 51 semanas. A ellos la leyeron de corrido la leyeron. Y esta carta sobre todos aquellos congregados bajo el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo, como representante oficial del Señor, pronuncia la gracia de Dios. Les pronunció la gracia de Dios, es decir, ese favor inmerecido, soportada en los méritos de Cristo, impartida por el Espíritu Santo. Esta solemne declaración del último versículo es recibida por esos corazones sumisos, que fluirán en una sencilla bendición de la gracia, que es el soporte de todas las demás bendiciones, llenando el espíritu, es decir, en lo más íntimo de ellos, llevando una cosa que llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia es un Dios absolutamente inmerecido. La gracia empezó en Filipenses capítulo 1, versículo 1. La gracia empezó en Génesis 1:1. La gracia terminó en Apocalipsis, en el último capítulo, último versículo. Ahí terminó la exposición de la gracia y se ha regado durante todas las épocas, todos los momentos de la tierra. En cada sitio de la tierra, sea lo que sea, hay un remanente del Señor levantándose. Sea de 10 personas, 50,000, 5,000, en cada época, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación, en cada lengua, hay un remanente de Dios. Amén. La gracia es inmerecida. El Señor Jesucristo ha manifestado su gracia al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Las riquezas de la gracia del Señor han sido derramadas abundantemente sobre su iglesia y nosotros somos testigos de que eso es cierto. Nuestros pecados han sido perdonados conforme a las riquezas de su gracia. Pablo escribió también a los corintios diciéndoles: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y no necesariamente estamos hablando de dinero.
El deseo del apóstol Pablo para con los filipenses de que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ellos es un deseo que abarca el más profundo sentimiento en la mente y el corazón de aquel siervo de Dios hacia esos hijos espirituales que dejó el Filipos. Gracia en salvación, devoción y servicio cristiano. Gracias a Dios por su don inefable. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí terminamos este estudio. Después de muchos meses, terminamos como un regalo del Señor, dándonos fuerzas a todos para poderla terminar. ¿Cómo la aplicaremos? Apliquemos esto. Lo último, para los amigos, aquellos que no están en Cristo. Miren, la imagen que tú tienes de lo que es un santo no es real. Miren, es impuesta por hombres corruptos, desconocedores de la Sagrada Escritura. Ellos dicen que para ser santo tiene que haber un recorrido, los hombres lo van nombrando santo y después por allá se reúnen otros y dicen que ya es santo y le escogen un día. No. Esa descripción de lo que es santo es por hombres absolutamente corruptos que tomaron la palabra de Dios y la cambiaron. No tienes que pasar por ese proceso, te digo, amigo. Si tú quieres ser santo, no tienes que pasar por un proceso. El proceso ya lo hizo Cristo Jesús. Él lo hizo, Cristo Jesús lo hizo al morir por los que el Padre le dio. Adhiérete a Él, ve a esa cruz que allá hay santidad. Amén. Para los niños, pídanle a Dios en sus oraciones que ustedes sean considerados santos. Desde niños, nosotros en las oraciones, en el culto de oración, le pedimos y le hemos suplicado al Señor que nuestros niños lo conozcan al Señor a temprana edad. Que sean santos. Pídanle al Señor que los haga santos. Esa maravillosa característica, esa maravillosa adjetivo de ser santos del Señor. Para la iglesia. Y le voy a preguntar algo. ¿Qué vamos a hacer, Iglesia Bíblica Semillas de Fe, con los siguientes versículos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Versículo 6 del capítulo 1, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con el versículo 21 que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Qué vamos a hacer con el capítulo 2, versículo 10, 11 y 13 que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre? El versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amada iglesia, ¿qué vamos a hacer con los versículos 7, 8 y 14 del capítulo 3 que dicen, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo? ¿Qué vamos a hacer con el versículo 8 que dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo? El versículo 14 de ese capítulo 3 dice, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer con los versículos 6, 7, 13 y 19 del capítulo 4 que dicen, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús? Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué vamos a hacer con ese versículo? Versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No mis riquezas, las de Él. Y vuelvo y termino diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a orarle al Señor.
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea toda la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la sabiduría. A ti, al Dios eterno, al sempiterno, al invisible, al Dios de dioses, Señor de señores. A ti, mi Señor, sea toda la alabanza, toda la gloria, por toda la eternidad. Tu iglesia, tu pequeño remanente llamado Semillas de Fe, que nació en tu corazón por una sublime misericordia con nosotros, hoy se inclina delante de ti para darte gracias, Señor, por este escrito, por esta carta, por este mensaje tan grande que nos has entregado durante una cantidad de semanas y de meses. Ha habido tiempos de estudio, ha habido tiempos de desespero, ha habido tiempos de no saber cómo expresar tanta belleza, tanta doctrina, tanta hermosura, esas divinas palabras salidas de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo para que fuesen copiadas en esta carta, llegaron a nuestros oídos por tu infinita bondad. Señor, no permitas que esta carta quede metida dentro de nuestras mentes como algo efímero, algo que la semana entrante, en 2 o 3 semanas, se pierda. No, por eso nos has recordado, Padre, aquellos versículos que tienen una importancia, todos son importantes, pero aquellos que concluyen en ciertas verdades doctrinales para nosotros, Señor. Señor, permite que hoy y que aquellas personas que puedan escuchar este mensaje y tu palabra, Señor, puedan tener salvación. Te suplicamos, amado Padre, que nos bendigas, que nos guardes. Te pedimos ahora, Señor, que en el nuevo estudio que vamos a arrancar en forma expositiva, Señor, nos bendigas a todos. Que me bendigas a mí, un vaso frágil, un hombre pecador, un hombre débil, un hombre que tiene que luchar con los mismos pecados que lucha todo el mundo en la iglesia también, Señor. Permite, Señor, que ese estudio que vamos a arrancar, Señor, nos bendiga igual o más grandemente de lo que nos ha hecho la carta a los Filipenses. Danos fuerza, danos sabiduría. Bendícenos en tu día, Señor, y que tu Santo Espíritu haga la obra en nuestras mentes, corazones y cuerpo que tiene que hacer al escuchar tu santa, inerrante y todo suficiente palabra hermosa y preciosa, escrita en este canon de libros, en este canon extraordinario que es la Sagrada Escritura. Nuestros labios todos, Señor, son inmundos para leerla. Nuestra mente es corrupta para leerla, Señor. Pero es la única forma en que nosotros nos acercamos a ti, Señor. Permite que haya más gente leyendo la Sagrada Escritura, que haya más gente interesado en ello, Señor. Permite que nosotros seamos aquellos adalides, que perdamos la vergüenza, que tengamos fortaleza para traer gente a los pies de Cristo, Señor. Ahora, Señor, tomaremos la Santa Cena y te pido que sea de gran bendición. Trae a nuestras mentes aquellos pecados que hemos cometido, con los cuales seríamos indignos de tomar la Santa Cena. Y ahí, en segundos, en minutos antes de tomarla, Señor, podamos ir ante ti arrepentidos, Señor, por los pecados que hemos cometido, Señor.